Saludos apreciados amigos y hermanos. Estamos dando la bienvenida a nuestra lección de escuela sabática para hoy, miércoles 10 de enero 2024. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio de la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando la reflexión titulada de la desesperación a la esperanza. Estos dos elementos de la lección de hoy nos colocan en una balanza el estado de ánimo que puede tener cada uno de aquellos adoradores que llegan al Señor de una manera quizás un poquito preocupante o con un sentimiento de soledad o alguna situación que les traiga congoja a su vida. Por favor, acompáñenme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo en esta hora y rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu sea con nosotros y al par que leamos, Señor, el Salmo, también llena nuestro corazón de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio de la palabra de Dios, de la desesperación a la esperanza. El salmo para la reflexión de hoy es el Salmo 13. Y probablemente todos hemos enfrentado momentos en los que la presencia de Dios parecía estar muy lejos de nosotros. ¿Quién ha pensado alguna vez cómo ha podido suceder esto? Los salmistas eran seres humanos como el resto de nosotros, mis hermanos, seguramente enfrentando diferentes circunstancias y situaciones, mis hermanos. Aunque a veces los pecados son los que traen las pruebas, otras veces nos parecen sumamente injustas. Ahora, ¿qué es lo que se nos presenta en la lección de hoy? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? El Salmo 13 nos presenta dos estados de ánimo principales que podemos distinguir. ¿Y cuál decisión provocó este cambio radical en la perspectiva general del salmista? Y el Salmo 13:1 comienza diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una vez más, ¿quién no puede identificarse con estas experiencias que vivió el autor de este salmo? ¿Puede olvidarse Dios alguna vez de alguno de nosotros? La respuesta es no. ¿Pero por qué sentir eso? El Salmo 13 señala el camino para evitar otro error común, que es centrarnos en nosotros mismos y creer que entonces Dios está lejos de nosotros. Ese puede ser un problema al orar, porque en esta semana estamos estudiando Enséñanos a orar. Y una de las dificultades que podemos enfrentar es que nos centremos en nosotros mismos más que en Dios, quien es el que nos da su bendición. Por eso el libro El Camino a Cristo dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Pero también nos presenta otro elemento importante. Dice que la oración no cambia a nadie y no baja a Dios a nosotros. Así que necesitamos nosotros entender este aspecto de la oración. Por eso, al leer el Salmo 13 nos damos cuenta que el Salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, de modo que nuestro amor y nuestra ansiedad pueden dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento a la alabanza, de la desesperación a la esperanza. Y nunca vamos a estar en un estado únicamente inamovible en la esperanza. Siempre habrá momentos en la vida en la cual vamos a sentir ese bajón en el desánimo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de esto también. Al orar los salmos debemos buscar la guía del Espíritu Santo, debemos buscar la bendición del Señor, que el Señor que consoló al autor de este salmo, el Salmo 13, sea el que también consuele nuestras vidas, que donde Él encontró esperanza también nosotros podamos encontrarlo.
que la palabra del Señor nos transforme. Los salmos no solamente transmiten información, no solamente nos dicen cómo estaba el adorador, el escritor del salmo, también transmite promesas a la vida de cada uno de nosotros. Esto significa que si permitimos nosotros que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios, nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios, y como hijo de Dios, Él también oró los salmos. Vamos a ser transformados, vamos a conseguir la bendición de Dios. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios más en las pruebas? ¿Cómo podemos evitar el descuido de poder alejarnos de Dios o sentirnos alejados de Dios? Elena de White nos dice en uno de sus comentarios: las pruebas que ponen a prueba nuestra fe de manera tan severa y hacen que pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, están diseñadas para acercarnos cada día más o cada vez más a Cristo, para que podamos depositar en Él todas nuestras cargas a sus pies, y entonces sintamos la paz de Cristo Jesús en nuestro corazón, que es el que nos da el cambio. Cuando nos rindamos completamente a la presencia de Dios, cuando nuestro corazón llegue ante Dios quebrantado, humillado, entonces vamos a recibir como recompensa la victoria y el gozo que nunca antes habíamos experimentado. De manera que de la desesperación al gozo nos permite orar entre la duda y la esperanza. Y el salmista dice en el Salmo 13:1: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces, ¿se ha olvidado Dios de nosotros? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Probablemente no. Tenemos que increpar a Dios. En el Salmo 13:1-2 dice: increpa a Dios sobre su indiferencia hacia Él. ¿Hasta cuándo? Le pide a Dios el salmista que responda para que no se alegren sus enemigos. Muestra su confianza plena y confía en Dios, en su salvación, y finalmente irrumpe en cánticos de alabanza. Pidámosle al Señor que, de acuerdo a lo que dice el versículo 3, ante la duda, ante el desánimo, pidamos al Espíritu de Dios que alumbre nuestros ojos y que nos ayude a despejar todas las dudas para colocar nuestra vida en la promesa y en la esperanza de Cristo Jesús. Este salmo también nos muestra que es lícito que nosotros le exijamos a Dios que actúe a respuesta a nuestras oraciones. Debemos estar seguros y anclados totalmente en las promesas de Dios que son para cada uno de nosotros. Porque en la palabra de Dios hay más de 3000 promesas en las cuales nosotros podemos confiar plenamente en el Señor. Por favor, oremos para que el Señor nos dé entonces ese deseo de permanecer en el estado de ánimo, siempre bajo la promesa y la esperanza de Cristo Jesús. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en este momento. Sé con nosotros, bendícenos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.